Introducción. El desarrollo de equipos y dispositivos electrónicos que faciliten, automaticen y hagan más eficientes las actividades cotidianas requiere de la utilización de microcontroladores como componentes principales, que se encarguen de coordinar todos los elementos necesarios para llevar a cabo cada tarea. Es por ello que en esta capacitación aprenderás qué son los microcontroladores y cómo implementarlos en diferentes soluciones, integrando diferentes elementos como sensores y actuadores. Para ello, trabajarás y operarás con señales electrónicas, tanto digitales como analógicas, e incluso las utilizarás para controlar módulos de potencia con el fin de integrar elementos que demanden mucha más energía, como motores eléctricos. Por otro lado, utilizarás diferentes elementos como el monitor y graficador serial para observar los valores y acciones que esté realizando el microcontrolador en tiempo real, y así detectar errores para realizar modificaciones en el código o recalibrar sensores en caso de ser necesario. También realizarás pruebas de funcionamiento directamente a los diferentes componentes electrónicos para determinar si alguno debe ser reemplazado en caso de estar dañado. Finalmente, aprenderás a integrar elementos como pantallas LCD o teclados matriciales para crear una interfaz de usuario por hardware, y así no solo darle una mejor presentación a tu solución, sino también prescindir de un ordenador para su control. Si estás interesado en la automatización de actividades y procesos por medio de la programación de microcontroladores, esta capacitación es para ti. Microcontroladores. Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar diferentes instrucciones de forma secuencial, con el fin de controlar o automatizar algún proceso. Está compuesto principalmente por 4 unidades funcionales: la memoria, donde se encuentran las funciones que puede ejecutar, el código con las sentencias que ejecutará, y todos los datos y cálculos volátiles que ayudan en la ejecución de los códigos. La unidad central de procesamiento, que se encarga de ejecutar las instrucciones programadas en la memoria. Los periféricos, que auxilian en la ejecución de las instrucciones como temporizadores, convertidores ADC, puertos de comunicación y contadores. Finalmente, se encuentran los puertos de entrada y salida, con los cuales se leen señales del exterior, se programan señales para controlar elementos externos, o bien permitan la comunicación con otros microcontroladores. El procedimiento para programar un microcontrolador es el siguiente. Se desarrolla un código con las acciones que llevará a cabo el microcontrolador por medio de una interfaz de desarrollo. Posteriormente, este código se decodifica al lenguaje máquina. Una vez decodificado, se almacena en la memoria del microcontrolador con ayuda de un programador. Cuando el microcontrolador ya cuenta con la lógica almacenada en su memoria, le ejecuta una y otra vez mientras se encuentre alimentado o sea reprogramado. Los microcontroladores cuentan con muchos de los elementos necesarios para operar, incluso en algunos casos, con solo energizarlos es suficiente. Por otro lado, es común encontrar tarjetas de desarrollo con microcontroladores y hardware adicional, como pantallas LCD o botones para facilitar la creación de nuevos prototipos. E incluso es posible usar tarjetas diseñadas que pueden montarse directamente en la tarjeta del microcontrolador con el fin de añadir aún más elementos. Gracias a ello, es posible implementar microcontroladores en diferentes aplicaciones que van desde el control de la iluminación o temperatura de un área determinada hasta la automatización total de una máquina o una línea de producción. Aplicaciones de los microcontroladores. Cuentan con un gran número de aplicaciones en distintos campos, por lo que es posible identificarlos en el día a día. Por ejemplo, en aparatos electrodomésticos como microondas, refrigeradores o reproductores de audio y video, donde reciben las instrucciones por medio de los botones del equipo o vía control remoto, y coordinan electrónicamente las acciones, como el movimiento del motor que posiciona el láser para leer los discos.
En un automóvil se utilizan para controlar el sistema de suspensión, la mezcla de aire y gasolina o los frenos ABS, donde sincroniza el frenado del vehículo para disminuir la velocidad sin hacerlo derrapar. En domótica e inmódica, introduciendo sistemas inteligentes de vigilancia, alarmas, control de iluminación o sensores que miden la temperatura de una habitación y determinan si se debe encender la calefacción o el aire acondicionado. O en dispositivos del Internet de las Cosas, en diferentes sectores como geolocalizadores para el ganado, sistemas de riego para la agricultura y wearables como pulseras y relojes inteligentes. Todas sus aplicaciones tienen como objetivo principal facilitar el monitoreo, control y automatización de diferentes actividades, sincronizando las funciones de cada dispositivo. Uso del multímetro. Los multímetros son dispositivos electrónicos que sirven para medir algunas variables físicas como voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, continuidad eléctrica y en algunos casos temperatura. Las partes principales del multímetro son la pantalla de mediciones, los cables con punta o caimanes para mediciones, los bornes de conexión y la perilla de selección. Siempre que realices cualquier medición, el cable negro debe estar conectado a la terminal COM. Para medir voltaje, coloca el cable rojo en el borne etiquetado con una V. Gira la perilla hasta que quede en el símbolo de voltaje de corriente directa o de corriente alterna, según la medición que quieras realizar. Después, coloca las puntas del multímetro en paralelo con la parte del circuito o componente donde quieras conocer el voltaje. Entonces, el resultado de la medición se desplegará en la pantalla. Para medir corriente, coloca el cable rojo en el borne etiquetado con una A o MA, de acuerdo con la intensidad de corriente que vayas a medir. En caso de desconocer la intensidad que medirás, usa el borne etiquetado con la letra A. Posteriormente, abre el circuito en el punto que desees conocer el flujo de corriente. Gira la perilla hacia la letra A, con el símbolo de corriente alterna o directa. Cierra nuevamente el circuito colocando las puntas en cada una de las terminales de este. Entonces, el valor de la corriente aparecerá en pantalla. En caso de que la media desplegada en pantalla sea menor a 1 amperio, cambia la punta roja al borne con la etiqueta MA y repite el proceso. Para medir resistencia, desconecta la alimentación del circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas o incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con la letra omega. Gira la perilla al indicador con la misma letra o el símbolo de resistencia. Coloca las puntas en los extremos del componente o circuito cuya resistencia vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar la continuidad en un circuito o componente, coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente o en los puntos que quieras comprobar la continuidad. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso del osciloscopio. El osciloscopio es un equipo electrónico que permite observar el comportamiento de diferentes tipos de señales eléctricas y sus características, como frecuencia, periodo, amplitud y ruido, entre otras. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical, o volts por división, ajusta la amplitud, y el eje horizontal, o segundos por división, el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con 2 canales para medir 2 señales a la vez.
Esto es útil cuando quieres comparar información de dos elementos que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de las señales eléctricas. Esto te ayudará cuando necesites tener un registro de las mediciones que realices. Para medir el voltaje, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal apretando el botón de tierra y centrándolo en el eje horizontal. Esto será tu punto de referencia. Inserta la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra como corresponde. Aprieta el botón de Autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambia el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal es muy pequeña o tiene mucho ruido, indica que el osciloscopio no está tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio es indispensable para ver el comportamiento de las señales y compararlo con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrás si la pieza necesita reparación o reemplazo.